Hola, buenas noches. Hoy es el Día del Trabajo. No es que Eduardo haya decidido no venir, en cualquier momento se suma a nuestra mesa. Y mientras, yo estaba escuchando la apertura del programa, Jorge Giacobbe le pedía casi apasionadamente a Julio Bárbaro su corbata. Explícame por qué. No, hermosa, me parece. ¿Te gusta? Sí, bien peronista. ¿Es peronista? ¿La corbata? Sí. No. Giacobbe es una persona que vive discutiendo con los peronistas. Yo no digo agrediendo, discutiendo, debatiendo, incitando el debate. Bueno, por eso he invitado a Jorge Giacobbe, a Ceferino Reato, para hablar de un libro realmente fascinante. Es 1973, El regreso del general. 40 años del regreso de Perón. Este es un libro de Bárbaro muy polémico, pero además es muy interesante por lo que cuenta y por las resonancias que tiene con el momento actual del peronismo. Julio, realmente me encantó tu libro. Gracias, muchas gracias. Lo he leído, lo he marcado, tenés grandes definiciones, muy audaces. La primera pregunta que yo te hago, después de los 40 años del regreso de Perón a la Argentina, ¿qué hemos aprendido, qué han aprendido los peronistas y qué les falta aprender? Yo creo que los peronistas aprendemos poco, porque ni siquiera somos un partido. Tuvimos un rato menemista, ahora tenemos un rato cristinista y cuando termine Cristina no queda nada. Entonces, no aprendimos a ser un partido. Ahora, los argentinos no nos enamoramos de la política. No hay un radicalismo sólido, no hay un peronismo armado. El socialismo circunscrito a Santa Fe. El PRO empieza a desarrollarse, pero no es lo mismo en capital que en provincia. Somos gente que no se apasiona por la política, ¿no? Entonces, en eso la sociedad no aprendió. Y del peronismo, yo creo que peronistas somos todos, como decía, pero va a durar hasta que, mientras quede un gorila, dura el peronismo, pero nada más. Jorge, ¿peronistas somos todos? Sí, de alguna manera sí. El peronismo ha tenido la cultura nacional y la ha condicionado para bien y para mal, sí, sin duda. Sí. ¿Qué es lo que más, vos leíste el libro, qué es lo que más te atrapó de este libro? Y Julio. Que es una declaración de amor. No, a esta edad no. Además tiene novia, estoy muy celoso, ¿no? Me parece que la capacidad de Julio de revisar lo que ha pasado me parece una singularidad muy ausente de la Argentina, digamos, ¿no? Lo que ha quedado en el peronismo, primero pongamos ahora números, peronista se define el 20% de la población argentina, hoy, desde hace unos 7 u 8 años. 60% de la población argentina dice que es apolítica o independiente, 20% dice que es peronista, 8% dice que es radical, 5% se define como de izquierda, 5% como de derecha, 2% de pequeñas expresiones, de otras pequeñas expresiones. De modo que la pertenencia al peronismo ya no es lo extendido que era, y pertenecer tampoco significa lo mismo. A veces estamos usando palabras que hoy significan cosas distintas. Por ejemplo, 8% radicales, se presenta un candidato radical, logra el 2% de los votos. Pertenecer no significa hoy, como antaño, voto obligatorio. Es cierto que el peronismo produce sobre los argentinos una cultura sin límites, muy tentadora, en un país que todavía no le encuentra la forma de los límites que la civilización exige. Severino, tu impresión del libro. A mí me gustó mucho, por el personaje y por lo que cuenta. 1973 es un año clave, porque vuelve Perón, vuelve el peronismo al gobierno después de una proscripción de casi 18 años, vuelve el país a la democracia. Los Montoneros es el gran momento de esplendor político, de poderío político, y cómo en pocos meses Montoneros y la JP, la Juventud Peronista, pierden todo lo que habían acumulado, todo lo que de alguna manera Perón también les había dado. Y todos esos rasgos de Montoneros están bastante presentes en el kirchnerismo. Y por eso me interesa mucho la visión de Bárbaro, porque hay muchos jóvenes que no han vivido y creen toda esa épica que, según Bárbaro, en el 73 existía, pero que llevó a grandes errores. Y hay algunas características que tienen que ver con el peronismo y con la cultura política nuestra. Por ejemplo, la falta de responsabilidad. Montonero siempre pone la culpa en el otro. Nos traicionó el general, fue López Rega, fueron los militares. ¿Y esto se continúa hoy? Y esto también es ahora. Digamos, se escapa el dólar y son los especuladores.
y se escapa la inflación, y son los grandes formadores de precios. Siempre está afuera la culpa, nunca hay responsabilidad. Algo más grosero aún. La presidenta declara ayer, el país está amenazado por la oposición. En los últimos 10 años nos dijeron que oposición no existía, que no hay. No sé cómo podría amenazar una cosa inexistente a un gobierno que tiene el 54% de los votos, mayoría parlamentaria. Una locura, una locura. Ahora, vos, Julio, definís, porque hoy los jóvenes de la Cámpora, que hoy ya no son los chicos, son ya gente que ha entrado en todos los ministerios, es una estructura de poder importante, tienen como referente a Cámpora. Y vos definís a Cámpora como un santo varón que nunca entendió nada. Explícalo un poquito. Cámpora es un invento de Bonazo, Cámpora. El presidente que no fue, inventa un personaje que no fue porque no fue presidente. No fue. En la época del peronismo, de Perón, la sublevación era la marca. Entonces estaban todos sublevados, salvo un par de hombres, Astorgano, que decía, y Cámpora, que aplaudía todo. Esa era la virtud, ser obediente. Todo lo demás lo miraban mal. Ahora, ¿por qué hay una admiración, una reivindicación de la figura de Cámpora, de Gelbar? Sobre todo de Cámpora, ¿no? De Gelbar es otra cosa, Gelbar era un rebelde. Pero de Cámpora, por ejemplo. Porque no quieren asumir que Perón es el que tiene razón cuando los echa de la plaza. Cámpora debilita el poder al darles un espacio, al hacer seguidismo de los jóvenes. ¿Qué es lo que hace Cámpora? Cuando abre las cárceles y deja que sea el pueblo el que las abra, esto a Perón y a cualquier país ordenado le resulta absurdo. Hacemos una ley, ganamos las elecciones, se libera. El espontaneismo, el poder está en la calle. Eso es una demencia. Después termina Cuba, que no te dejan ni salir a las damas de blanco. Pero digo, ese Cámpora es una falsedad, es un invento, una ficción. Jorge, Julio dice que ni Néstor ni Cristina compartieron el pensamiento de Perón. ¿Vos estás de acuerdo? Sí, totalmente de acuerdo. Más Cristina que Néstor. Aborrece a Perón. ¿Aborrece a Perón, decís vos? Sí, no le ha tenido ningún respeto. Y de hecho durante muchos años no lo ha mencionado. Ayer lo volvió a mencionar, sí, porque en su fragilidad, en su debilidad, tiene que tomar contacto con alguna porcentualidad que le dé anclaje, pero está clarísimo que Cristina no tiene ningún afecto por Juan Domingo Perón, no así por Eva, de la cual tiene quizá una admiración también distorsionada y excesiva, pero ningún afecto por Perón. Sí, coincido absolutamente con eso. Ahora, hay también en el libro, vos señalás que en los 70 estaba la dinámica amigo-enemigo. Amigo-enemigo, blanco-negro. Y esto me parece que persiste hoy. No sé. Claro que sí. Lo de hoy, el kirchnerismo, digamos, dice, nosotros somos los herederos de los buenos y los otros son los herederos de los malos. Toda la culpa de los otros, nosotros somos los buenos que esta vez vamos a concretar los ideales que los malos no dejaron que los buenos de los 70 pudieran concretar. Pero lo que es valiente en Bárbaro es señalar no solo esto, sino también algunas contradicciones de nuestra cultura política. Por ejemplo, los jóvenes de aquel momento les parecía bien matar a los otros, pero cuando mataban a nuestros compañeros los denunciábamos. Que es lo mismo que ahora, digamos. Los derechos humanos cuentan en la medida en que afectan a mis amigos. Los derechos humanos de los otros no. Se pueden pisotear porque siempre hay un ideal superior. Lo exige la revolución, lo exige el socialismo, la liberación nacional. Esto, te mato, pero si me mataste denuncio, dice Bárbaro, es muy importante, porque es una cultura chanta. Es un poco lo de Moreno. Moreno agrede a todo el mundo. Ahora van vecinos y lo agreden a él, cantándole, escrachándolo, y él que hace una denuncia judicial. Bueno, pero ¿qué quedamos? ¿No eras el taita del barrio? Cuando ellos agreden no hay problema, cuando le dicen algo es Kicillof ahí en el buquebús. Ahora, da la sensación de que estamos muy metidos en esta dinámica y cada vez de una manera más dramática. Quisiera la opinión de los dos, es decir... No, se está agotando eso. ¿Vos crees que se está agotando? El espejo de Venezuela fue atroz, porque termina en un empate donde el odio es enorme, la fractura infinita y el logro nunca. Pero no lo van a traer ahora a Maduro para... Sí, pero digo, en la sociedad, ellos se quieren victimizar. Y lo que hicieron en los 70 fue suicidarse. Murieron los mejores. Y lo que están haciendo ahora
es tirando votos por la ventana. El acuerdo con Irán, lo de la justicia, todo es decir, tiro los votos porque los votos me son... Pero los definía claramente, son piantavotos. No son peronistas, son de izquierda piantavotos. ¿Quiénes son hoy los piantavotos? Y los señores que te plantean las cosas que está formulando la Cámpora, porque es un izquierdismo infantil y suicida, va contra la gente. Yo veo el Parlamento el otro día y el griterío. Digo, ¿cuántos votos tiran por la ventana? ¿Hay conciencia de lo que están haciendo? No, pero vamos a pedirle a Clara que haga otro tipo de preguntas, porque estamos coincidiendo demasiado. A ver, yo diría... ¿qué opinas del peronismo, vos que sos de izquierda? Yo diría... yo diría, año 72, pleno hervor de la lucha, entre comillas, revolucionaria de la generación a la que pertenezco. En la Argentina había 6% de pobres, 6% de pobres, no había indigentes, 5% de desocupados. En ese escenario decidimos librar las diferencias a bala. 30 años después, 60% de pobres, no nos matamos. Hay un gran aprendizaje de la sociedad, que era tu pregunta. Un enorme aprendizaje de la sociedad. La sociedad ha aprendido quién es el que gana y el que pierde cuando la violencia se impone. Respecto a la clase dirigente, no es que se esté pensando lo mismo que en aquel momento. Es la misma gente. Son las mismas personas. No es que haya una traslación, una recuperación del pensamiento. Son las mismas personas. Son las mismas personas. Jorge, y ya que tiraste el guante, ¿en qué no coincidís con Julio Bárbaro? A mí me hubiera gustado ser peronista, digamos. A lo mejor, Pero eso... a lo mejor no me alcanzó la plata para Pero eso. ahora no te conviene. Por eso, es el problema. Me encuentro con un sabio del peronismo en el momento en que es imposible, digamos. Bueno, pero las figuras del peronismo están... vos me mandaste un sondeo de opinión muy importante, están ahí arriba. Las figuras Está que habitan arriba, el peronismo, Massa, de ahí a que sean peronistas, Scioli. de ahí a que sean peronistas. ¿Qué son? Bueno, Son gente que ha entendido que lo que pasa en la Argentina tiene que pasar dentro del peronismo. En los 70, un grupo de gente que no era peronista, creímos que nos teníamos que meter dentro del peronismo para ponerle el cerebro al elefante. En los 90, la UCD le copó la cabina de mando a Menem. Y hoy el Partido Comunista le copó la cabina de mando a Cristina. Es eso. ¿el Partido Comunista? Bueno, los principales asesores, Sabatella, Bilbibarra, Heller, Sí, sí, Diana Conti, todo. ¿Coincidís con esto vos? Sí, Zanini, más bien, sí. Zanini. Por eso vamos a la derrota, porque eso nunca ganaron. Si no fuera, odian todos a Perón, pero si no ponen la foto de Perón, los votos son dos, los de las parientes de familia numerosa. Aclaro que no tengo ningún problema con el comunismo. Ninguno. Solo que no es eso lo que ha sido votado. Seferino, con respecto a esto. No, yo sí. creo que el peronismo enamora, pero también a mí ya me harta. Me harta bastante porque me parece que la agenda de la sociedad no la está comprendiendo. El otro día estaba en una cena hablando, miren, ¿y qué van a hacer con la corrupción? Ah, no, de eso nosotros no hablamos. Y me parece que es un tema importante, a la gente le está preocupando mucho eso. ¿Por qué? Porque hay problemas económicos. Entonces decimos, ¿cómo nosotros no nos alcanza la plata y esta gente cada vez es más rica? El tema de la corrupción va a ser importante, especialmente en la ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades. Y el peronismo no lo está comprendiendo, y le cuesta comprender. Algunos peronistas disidentes dicen, no, bueno, criticamos a los empresarios que están en la palestra del kirchnerismo, pero hasta ahí nomás. ¿Por qué? Porque dicen que el kirchnerismo, dicen ellos, yo no lo digo, ha afanado demasiado, incluso para los cánones peronistas. Y me parece que esto hay que sincerarlo. Ha robado, yo te cambio, robado demasiado, incluso Para los cánones peronistas que nunca les parece que eso sea un pecado grave. Y me parece que ya es un problemón. Julio acá... En el 83 nace una idea de que sin poder económico no hay poder político. Y el militante pierde el nombre de militante y nace el operador. El operador es el que dejó de ser militante y se convierte en intermediario entre la empresa y el poder político. Eso es lo que prolifera. Y ahí la política empieza a enriquecer, empieza a ser una forma de ascenso de clase. La política para todos, ¿eh? En eso, desgraciadamente, y fuera solo el peronismo, es decir, la política. Porque el poder económico argentino y el poder político se van. Ahora vamos a hablar de economía. Está Eduardo Serenellini, que no hizo huelga por el Día del Trabajador, Carlos Melconian. La última pregunta que les... ¿Cuáles son los temas que ustedes creen que van a definir las próximas elecciones? ¿Cómo llegamos a esas elecciones? Así, a las patadas, Lamento peleándonos todos decirte los que las días. próximas elecciones están definidas. No, Ok. ya se sabe quién perdió, digamos. Claro, el gobierno.
¿Pero lo decís así? No, lo dice la gente. Hoy Acabo es de 1 de preguntárselo. mayo 2013. No, tome nota, no lo he dicho yo, lo dicen miles de personas consultadas, yo solo lo traslado, soy el cartero. El gran tema No le de digo- la próxima elección es qué propuesta va a futuro. Esto se acabó, ¿qué es lo que viene? Esta es la duda. Que esto no hay todavía. Seferino. Sí, yo creo que antes pensaba que iba a ser la primera minoría holgada con el 30, 32, 35%, ahora estoy dudando, dependerá mucho de Buenos Aires, a ver qué hace Scioli, pero creo que también Acá está está el Pepe problema. Scioli, se lo vamos a Y preguntar. qué hace Massa, pero el kirchnerismo está en problemas. Ahora, yo también creo que va a ser muy importante para definir cuáles son los liderazgos alternativos para el 2015, dentro y fuera del peronismo. Antes pensaba que el 2015 se iba a resolver solo dentro del peronismo, ahora creo que no. A los tres, muchísimas gracias. No, Gracias, gracias por a este vos. libro, porque realmente lo he leído apasionadamente, y lo tuyo ha sido muy rotundo. Viste que escribe bien, es un milagro. En eso coincidimos, ¿eh? En Sí. que se acabó el ciclo kirchnerista, con él coincidimos. A los tres, muchas gracias, ya regresamos.